Bueno, acá tenemos un ejemplo más sobre subespacios vectoriales que quería discutir. Entonces, vamos a ver primero nuestra parte de teoría. Nosotros habíamos visto acá que unos espacios vectoriales usuales que teníamos son los de funciones, por ejemplo, los de funciones reales en general. Entonces, si yo me pongo a mirar lo que tengo acá en este ejercicio, es un conjunto de funciones, pero son funciones que cumplen una cierta propiedad. Ahora, estas funciones, por todo lo que tenemos de información acá, parece que son funciones reales, ¿verdad? Entonces, si yo quiero determinar que esto es un espacio vectorial, yo no voy a decir, bueno, voy a verificar los 8 axiomas. Jamás voy a hacer eso. Entonces voy a decir primero que nada, B está contenido en el conjunto de funciones reales, que vamos a llamarle el conjunto f de x, vamos a llamarlo. Y ese conjunto de funciones reales es un espacio vectorial. Entonces, con demostrar que B es un subespacio vectorial de f de x, voy a poner eso. Si B es un subespacio vectorial de f de x, entonces B es un espacio vectorial. Un espacio vectorial, y bueno, ¿sobre qué? Sobre los escalares reales, ¿verdad? Sobre el cuerpo de los reales. Vamos a anotar eso solamente porque hay veces en las cuales es bastante confuso si no se hace. Bueno, entonces tenemos que verificar 3 axiomas. Primero que nada, que el elemento nulo pertenece a este conjunto. Y si ustedes todavía no tienen en su mente cuál es el elemento nulo de las funciones, vamos a definirlo ahora mismo. El elemento nulo de las funciones, 0 o de x, es un elemento tal que es igual a 0, el escalar, para toda x perteneciente a los reales. Entonces vamos a verificar el primer axioma. El primer axioma nos habla de que este elemento tiene que cumplir la condición de nuestro subconjunto. Entonces, si cumple esa condición, pertenece a B y entonces no hay ningún problema. Vamos a hacer la segunda derivada de este elemento nulo más, otra vez sí mismo, ¿verdad? Si O de x es 0 para cualquier x, su segunda derivada también es 0. Entonces eso va a ser igual a 0 más esto que dijimos que es 0 siempre, entonces 0. Y finalmente eso es igual a 0. Ahora ustedes pueden decirme, espera, profe, ¿por qué la derivada es 0? Y lo que pasa es que la derivada es un operador, ¿verdad? Y si nosotros tenemos en cuenta que primero, antes de derivar, esto es 0 y después derivamos, derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces, acá ya podemos determinar directamente que esto pertenece a B. ¿Cuándo no sería así? Por ejemplo, si acá hubiera un más 1, por ejemplo, igual a 0. Ahí el elemento neutro sería 0 más 0 más 1 y no nos saldría eso igual a 0. Entonces, ese por ejemplo sería un caso en el cual esto no se va a cumplir. Ahí está.
Bueno, vamos a ver el segundo axioma. El segundo axioma habla de un escalar por una función cualquiera. Entonces vamos a tomar una función cualquiera f que pertenece al conjunto B. Y vamos a tomar un escalar cualquiera k que pertenece a los reales. Entonces vamos a hacer el nuevo elemento k por f y vamos a ver si al meter en esta ecuación hay algún problema. Entonces, si nosotros tenemos la segunda derivada respecto a una variable t dos veces de k por f de t más k por f de t, nosotros sabemos que la derivada ignora las variables constantes, ¿verdad? Entonces esto sería lo mismo que k por la segunda derivada, que ahora que tenemos solo a f de t podemos poner f segunda de t más k por f de t. Y eso nuevamente se puede escribir como k por f segunda de t más f de t. Pero como ustedes saben, esta f está definida como perteneciente a el conjunto B. Entonces, de nuevo, esto era igual a 0 desde un inicio. Y acá también va a ser igual a 0. Entonces k por 0 nos va a quedar. Y finalmente eso es igual a 0. Entonces, k por f también cumple la condición que nos daba este ejercicio. Y como les dije hace rato, si teníamos acá un más 1, esa k no iba a poder factorizarse afuera y nos iba a quedar un problemón. Entonces vamos a seguir con el siguiente axioma. Ese siguiente axioma nos habla de dos elementos. Entonces vamos a crear dos elementos que pertenecen a B. Y tiene que cumplirse que la suma de ellos tiene que pertenecer a B. Bueno, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a hacer f segunda más f igual a 0 y g segunda más g igual a 0. Yo voy a sumar estas dos ecuaciones. Luego de sumar me va a quedar lo siguiente: f segunda más g segunda más f más g igual a 0. Y si ustedes no recuerdan, les recuerdo que el operador diferencial es un operador lineal, es decir, que la derivada respecto a x, por ejemplo, de u más b es igual a la derivada de u respecto a x más la derivada de b respecto a x. Es un operador lineal. Entonces, esto de acá se puede escribir como la derivada dos veces de f más g más, y entre paréntesis podríamos escribir, ¿verdad?, f más g. Pero esta es nuestra nueva función, que es la suma de estos dos. Sin embargo, sigue siendo igual a 0, ¿verdad? Entonces podemos escribir finalmente una nueva función. Y vamos a definir eso. F más g, vamos a decir que era igual a h. Entonces, la derivada por segunda vez de h más h es igual a 0. Y finalmente esto quiere decir que h pertenece a b, por lo cual la suma pertenece a b y podemos decir que se cumplen los tres axiomas. Finalmente, este conjunto es un espacio vectorial. Entonces vamos a escribir acá la conclusión. B
es un subespacio vectorial de f de x. Por tanto, es un espacio vectorial sobre R. Perfecto, no hay ningún problema. Y con todo eso terminamos el ejercicio. Bastante simple, pero para darnos una mejor idea de cómo se trabaja con funciones. Y más adelante puede que trabajemos con polinomios y más.